desaliento. ¿Por qué he contado? ¿Por qué le he dicho? Si sabía, no le iba a decir eso. Entonces, eso ya vio que no queréis llevar el padecimiento de Cristo. Porque nosotros sabemos que la vieja creación que está en nosotros, a lo que recibe le va a hacer enojar. Y a lo que da, vio que al ver que otro no recibe le trae desaliento y a veces le trae también, vio que le trae también enojo. No voy a hacer más de eso. Entonces no queremos llevar el padecimiento de Cristo. Entonces ese es normal, usted tiene que saber que se va a enojar la persona cuando le dice su pecado. Entonces, porque tenemos la vieja creación, tenemos Satanás en nuestra vieja creación, se está descubriendo, entonces él no quiere ser descubierto, enseguida salta. Entonces, no crea que cuando uno vio dando la palabra, está revelando y le está mostrando su pecado, que la persona no se va a enojar. Quiere que tome todo fácil. ¿Por qué no le gusta? Ignoramos. Pero igual nosotros también hacemos la misma cosa también, pero ahí tampoco conocemos. Por eso te digo que ambos se tienen que humillar. Porque salta en ella, por ejemplo, a Rosa le salta el enojo, porque le da su pecado, le muestra para que se humille. Y al verbo que está enojado, porque siempre se cambia nuestro rostro, se ve mismo cuando no toma. Entonces, después vos también te agarras el desaliento, el enojo porque no toma. Y ambos se tienen que humillar, como el instrumento, como lo que recibe. Entonces, esa cosa lo que es bueno que ustedes vayan aprendiendo, para que no crea que vos le decís su pecado y que va a tomar fácilmente. Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra. Y dice acá, entonces que él era testigo del padecimiento de Cristo. Entonces, nosotros vamos a ir, que además de que vamos a ir humillando, vamos a ser testigos, vamos a experimentar el padecimiento de Cristo, porque Cristo ya padeció todo ese enojo, ese desaliento que nosotros sentimos en ese momento, y todo vio el pecado que está en nosotros, Él padeció ya. Y nosotros que somos culpables, que en nosotros está la vieja creación, por falta de entendimiento de la palabra, muchas veces nos enoja. Y bueno, enojar es normal, no queremos tomar la cruz, no queremos humillar, no encaprichamos. Y empezamos a justificar, echamos la culpa porque no quiere tomar la cruz. Yo le digo porque veo, el Señor me mostró y bueno, yo por eso le dije. Y empezamos nosotros, en vez de humillarnos, de esa incredulidad, de ese, también nosotros estamos escandalizando del pecado ajeno. Y por eso ambos tenemos que humillar lo que da y lo que recibe. Porque ahí viene la justicia propia. Si no quiere ser corregido, enseguida ya le jugamos. Entonces, nosotros mismos primero tenemos que humillarnos, declarar ese pecado de incredulidad, de justicia propia, que creemos que nosotros estamos bien, y no tenemos también, que rechazamos también que otro rechaza la corrección. A nosotros también viene enojo. Y ya nosotros decimos por el otro nomás y nosotros quedamos con el pecado. Y esa es la justicia propia. Sin pedir perdón, cree que vos estás bien. Cree que porque el otro se enoja, a vos también te viene, te entró ese enojo, está también vos, saltó ese enojo porque no te tomaron. Y esa incredulidad. Empezamos a razonar. Y esa es la justicia propia. Justicia propia quiere decir, vos
cree que está bien sin pedir perdón. Está lleno de incredulidad, lleno de desánimo, lleno de enojo, ira, porque no te tomaste la predicación o la reprensión, y entonces, y cree que está bien. Y empezar a echar la culpa, como dice la mujer que tú me dices. La justicia tiene que venir por la cruz cuando nosotros declaramos ese pecado, como la incredulidad, justicia propia, enojo, ira, murmuraciones. Empezamos a murmurar porque no tomó la corrección, ¿entiendes? Y todo no va a tomar, que sabemos que eso poco a poco, recién conociendo la palabra, no va a saltar más esa incredulidad, ese desánimo. Y entonces Pedro dice, era testigo del padecimiento de Cristo, que estoy también, dice, participante de la gloria que será revelada. Ellos ciertamente está hablando de la gloria revelada acá, es cuando Cristo murió en la cruz. Ya nosotros sabemos que en la palabra, que en hebreo, los 3 tiempos quiere decir la misma cosa, pero nosotros sabemos la gloria que dice acá, participante de la gloria que será revelada, pero ya se reveló. Se reveló ya cuando Cristo vino a morir y resucitó. Cuando Él resucitó, se manifestó la gloria, fue revelada. Y entonces ahí Pedro fue participante porque tuvo la salvación ahí. Y después vemos también, después Pedro vio que se equivocó mucho otra vez. Quería sacar la cruz otra vez. Después acá por la salvación. Y entonces la gloria sabe que es la riqueza de esa fe, gozo, alegría, riqueza para nosotros. Nuestra alma ya puede descansar. Nuestra alma salió ya de ese sufrimiento cuando vos te humillás, cuando ya tomás la cruz, cuando declarás tu pecado, ya puedes descansar de esa ira, de ese enojo, de ese desaliento y toda clase de orgullo. Todos los pecados traen aflicción, dolor, trae sufrimiento. Tenemos que saber todos los pecados y tenemos que humillar nada más. Nosotros sabemos que hasta las pasiones, 5 minutos te gusta demasiado, te trae gozo maligno, te gusta demasiado, pero después te puede traer gran dolor. La mujer puede quedar embarazada sin casarse, queda madre soltera, el hombre se queda afuera a su hijo y después vio que quiere a su hijo, quiere que esté con él su hijo y no puede estar. Después de ver a su hijo, después vio que en mano de otro y le está vio que otro hombre le está vio que lastimando, le está vio que maltratando y vos no podés vio que renunciar. Siempre viene del pecado dolor. Ese 5 minutos o ese pasiones vio que cuando se manifiesta te gusta. Pero después puede venir también, vio que vos no sabés con qué, si es mujer no sabés con qué hombre enfermo, sidoso, la mujer no sabe qué también, con qué hombre anda por aquí, por allá, con qué enfermedad te viene y te puede agarrar una enfermedad y te puede llevar a la muerte. Siempre trae dolor, pero parece que te gusta, aunque el pecado más, vio que parece que te gusta, parece que te trae gozo al momento, pero después trae dolor. O vos no sabés con un hechicero, con una hechicera si no te está acostando. Y después te trae atadura, no podés salir más. Entonces, todo que lo bueno para nosotros puede venir con mucho dolor, porque el pecado trae dolor solamente. Y vemos acá, dice que él es participante también, es testigo del padecimiento de Cristo.
y después la gloria revelada. Ese estamos leyendo 5:1 de Pedro. Como estoy dando tantas veces yo. Y entonces, por eso veo que cuando dice, y también vemos nosotros, dice, acá por ejemplo, en el 4:12 ya dice otra forma. Acá también dice ahí abajo también, padecimiento de Cristo, dice en el 13. Y en el 12 dice que dice, amado, no os sorprendáis del juego de prueba que os sobrevino como si alguna cosa extraña os aconteciese. Prueba, dice ahí. Juego, dice, por el pecado. Y acá en el 13 dice también padecimiento de Cristo. Cristo padeció nuestro pecado en la cruz. Y nosotros que tenemos esa naturaleza por Adán, cuando Adán no creyó a Dios y creyó más a Satanás, ahí se introdujo por nosotros esa naturaleza satánica. Y entonces Cristo padeció nuestro pecado, se agolpó sobre él. Y nosotros que somos culpables, tenemos que reconocer más y más. Y nosotros no queremos lo que se manifieste en nosotros. Queremos nada más, como Jacob, queremos nada más a Raquel. Queremos que la vida de Cristo se forme nomás en nosotros. Queremos nada más sentir bien. Queremos sentir ese gozo para alegría. Y no quiere que se manifieste ese enojo, ira, incredulidad, sin que se manifieste tu naturaleza vieja, sin tomar la cruz, querés ser justificado, querés que se forme la vida de Cristo en ti. Y eso nos dice la palabra. Entonces, también vemos acá nos dice bien mismo, que así también la gloria de Cristo vamos a gozar por medio que se manifiesta el padecimiento de Cristo, que es nuestro pecado mismo. Por eso se tiene que manifestar el pecado, la incredulidad, enojo, ira por la corrección. No podemos a veces ni orar, y tenemos que pedir ahí una fuerza que tenemos que reconocer, no puedo, Señor, hay pereza, sueño, cansancio, no puedo ni abrir mi boca, Señor, no tengo fuerza, porque mi naturaleza vieja, porque Satanás no me deja orar, no me deja pedir perdón. Y entonces, y también la palabra, a veces en la palabra, te sentás y no te gusta nada. Eso primero lo que tiene que cada día ustedes controlar, si puede orar, si se está limpiando, y a veces también vos orás, no digo que no orás, orás y pedir, te preocupás todo por todo, y está orando, pero vos no te limpias, tenés que limpiarte, eso es lo que tenés que preocuparte, porque está orando con fuego extraño. Satanás te está robando la limpieza tuya, el confesar tu pecado, primeramente la incredulidad, y después la justicia propia, porque con fuego extraño está orando. Primeramente tenés que limpiar para orar por otro, y a veces oramos todos los días, y crees que está orando, que está bien en la presencia de Dios. Satanás mismo te quita para limpiarte. Muchos quieren orar más por otro y cree que ya cumple con el Señor, pero no se limpia. Primeramente, con fuego extraño Dios no puede escuchar. Muchos ora, día y día, dice, ya oré mucho y Dios no me escucha, porque está orando con fuego extraño, no te limpiaste, no declaraste tu pecado, no peleaste la buena batalla de la fe, con que así nos fuimos llamados. Primero tenemos que pelear por nuestro pecado. Tenemos que declarar nuestro pecado de incredulidad.
Satanás te está quitando ahí la libertad de subir en la cruz para destruir esa justicia propia. Querés orar sin limpieza y querés que te escuche Dios sin limpieza. Y estás orando con fuego extraño. Limpiate primero. Y ahí Dios te va a escuchar por tu familia, por quien ore. Te va a escuchar también, Dios, que para vos mismo lo que va pidiendo, pero limpiate. Porque así fuiste llamado. Y vemos Cristo primero sufrió nuestro pecado. Y cómo Él vio que venció a ese sufrimiento. Murió primero, murió el pecado ahí. Y después resucitó, humillándose, como si fuera el culpable, humillándose, no con su fuerza. Y así nosotros tenemos que reconocer, humillar, quiere decir reconocer, sí, está en mí, este es mi pecado. Y Él no era Dios que culpable, y Él se humilló en lugar de nosotros. Yo voy a tomar este pecado de la humanidad. Yo soy culpable en este momento. Yo voy a destruir, y Él no pone su justicia, Él no dice, ¿por qué me hace esto? Porque esto yo no tengo la culpa. Él no pone su justicia, sino se humilló como si fuera culpable. Y nosotros no podemos poner, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Satanás me juega tanto? ¿Por qué no toma el mensaje? ¿Por qué Dios que me pasa esta cosa? Esa es la justicia propia. En vez de estar humillándose, preguntamos el por qué y el por qué. No hay cosas que no suceda, dice, no hay, como dice en Proverbios, no hay mal que viene solo, sin culpa, sin causa. No hay mal que viene. En nuestra vieja creación, por eso te sucede, como dice en Lamentación. Nosotros lamentamos, ¿por qué me pasa? Qué mala suerte mi destino. Está ahí justificando, querés que bendición, querés que Dios te bendiga sin pedir perdón, sin trabajar ese pecado. Esa es la justicia propia. En distintas formas se manifiesta. Como la incredulidad se manifiesta en distintas formas, también se manifiesta la justicia propia en distintas formas. Tienes que ir pidiendo discernimiento para que sin la cruz querés que Dios te bendiga. Sin la cruz querés conseguir hacer oración por tu familia. Vos querés hacer ahí, Dios, que suponemos, tu hijo está enfermo. Y vos no te humillaste de esa incredulidad a la sanidad. Y vos pedís la sanidad, que Dios sane. Esa es justicia propia. Vos querés hacer la sanidad, no dejar que Dios haga. Dios lo tiene que hacer por humillarte de esa incredulidad, pedir con fe. No creo, Señora, hay incredulidad en esta sanidad. No creo que tú vas a sanar. Y entonces esa es justicia propia, quiere que se sane sin que vos pidas perdón. Esa es justicia propia. Querés hacer poner en el lugar del Señor también. Querés hacer vos la obra. No dejar que Cristo haga en la cruz. Haz Él por la fe. Por eso tienes que humillarte primero vos, crucificar tu incredulidad a la sanidad. Imposible para ti, estás orando, pidiendo un día entero y Dios no te contesta. Esa es la justicia propia, la incredulidad y la justicia propia. Querés poner en el lugar del Señor también. Este siempre me ha revelado, que quiero ponerme en el lugar del Señor. Nunca entendí este pecado. Y ahora recién, después de tantos años, yo que me reveló el Señor. Esa es todo justicia propia. Querés poner en el lugar del Señor. Querés hacer vos la sanidad. Sin que te limpies, sin tomar la cruz, sin pedir esa incredulidad a la sanidad. Justicia propia, poner en el lugar del Señor, ese también es pecado.
Y entonces, porque nosotros vemos que dice que Él también es participante de la gloria que fue revelado, dice que es participante del padecimiento de Cristo. Vemos también eso usted tiene que, esto mensaje es muy importante para que usted entienda, porque muchas veces oramos por otro. Satanás mismo vio que a veces no quiere que te limpie, entonces está orando con fuego extraño, y con justicia propia está orando, con incredulidad, sin limpieza, porque nosotros fuimos llamados, como dice en Timoteo, Primera de Timoteo 6:12. Dice, vamos a leer 13 primero y después 12. Te mando delante de Dios, que da vida a todo la cosa, y de que Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Vemos ahí. Te mando delante de Dios, que da vida a todo la cosa, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Es ya testimonio. que quiere decir? El testigo que va y confirma que es así a otro que está, por ejemplo, en causa. Entonces va y confirma lo que es. Sí. Entonces, él también vio que da testimonio, dice, de buena profesión. La profesión es la práctica. Hizo buena profesión porque él peleó. Esa profesión es la guerra que hizo en la cruz, humillándose en nuestro lugar, porque él no perdió. Es buena profesión porque no perdió en esta práctica de guerra que hizo Cristo delante de Poncio Pilato. Ahí delante de Poncio Pilato estaba en la cruz y ahí peleó contra Satanás, y ahí padeció, se agolpó sobre nuestro pecado, y entonces él confirmó, testificó la buena profesión porque no perdió la buena pelea. Y así también nosotros no vamos a perder si nos humillamos, declaramos nuestro pecado, reconocemos nuestra vieja creación, esa incredulidad que hay en nosotros, ese desánimo que hay en nosotros, ese enojo, ira. No va a perder. Si te humillas, te va a quitar el Señor. A veces ni quiere escuchar la palabra, te cansa, sueño, pereza, cansancio, fatiga. Dios te va a quitar si vos pedís perdón. No va a perder. Buena, dice acá, buena profesión, buena práctica está haciendo como Cristo. Cristo fue primero da testimonio, Él confirma a nosotros que es buena práctica ir contra Satanás en guerra, pidiendo perdón, siendo Él Dios. Se humilló y nosotros. Dice, y en el 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, el cual así mismo fuiste llamados. Nosotros fuimos llamados para poner en práctica esta pelea, para pelear hasta para salvación primero nosotros pedimos perdón, que somos pecadores, y después tenemos que para crecimiento, así fuimos llamados. Buena práctica, esto no va a perder, sino el Señor va a ir eliminando a ese tu enemigo, esa incredulidad primeramente a la palabra, y cree que te está humillando todo de balde. Y te enojas cuando te muestra el pecado. ¿Por qué? Por tu
incredulidad te enojas, te encaprichas. Porque no crees, te enojas. Buena práctica, eso te va a sacar ese sufrimiento que estás llevando por el pecado. Toda clase de pecado que se está gobernando por la incredulidad, no querer humillarte. Y primeramente la incredulidad. A la palabra, por eso, mucho pecado mezquina. Ejercemos tiempo y tiempo. Y por eso nos enojamos cuando nos muestra el pecado, por la incredulidad mismo. Si crees, va a gozarse, porque sabe que te va a perdonar el Señor. Y nos va a perder. Así fuimos nosotros llamados. Echar mano a la vida externa. La vida externa es fe, gozo, paz, alegría externamente, ya entró en tu corazón desde que Cristo vino a morir en la cruz. Cuando Él vio que cuando nosotros pedimos perdón, por primera vez ahí entró la vida externa. Y echar mano a esa vida externa que tenés, una miniatura, para crecer en ti, esa fe, gozo, paz, alegría, esa vida externa. Ya nadie puede quitarte, pero echar mano, empezar a humillarte, escuchar la palabra y empezar a humillarte, que todos los pecados, primeramente la incredulidad, que no podés orar, no podés confesar tu pecado, a veces no podés escuchar la palabra, no te gusta, no te interesa, parece una historia, no te toca, Señor, no me toca la palabra. Echar mano a la vida externa. Empezar a practicar la buena práctica, el buen oficio. No vas a perder si te humillas. Si declaras tu pecado de incredulidad primeramente y después ese enojo ir a la corrección, capricho, orgullo, malentendimiento, engaño de Satanás, porque nos engaña. Y a veces decimos, a mí nadie me va a corregir. A mí nadie me va a corregir. Dios te está queriendo corregir, te está ofreciendo perdón. Y ahí viene el engaño, la malicia, creemos que es palabra del instrumento, preparado por el instrumento, ni conocemos la voz de Dios por la incredulidad que tenemos. No podemos conocer porque el hombre natural, cuando no se humilla, no puede conocer la voz de Dios. No puede. Por eso, mira, en apariencia le dice Pablo a los corintios, mirad sin que se humille. Humillate cuando no conoces que es la voz de Dios. Te parece, te agarra malicia que el instrumento por maldad te está diciendo, ay, humillate de esa incredulidad que tenés, ese enojo, ira que te está viniendo, y ahí te va a ir, te va a gustar después. A mí me pasó un día que digo, Javier no ha orado, digo, no es la predicación que tiene que dar. Y había mucha gente. Y digo, me enojaba. Y ya casi le saqué el micrófono y yo a predicar. Iba a destruir el ministerio de mi propio hijo. Cuando actúa Satanás, cuando no te humillas, digo que por eso ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y parece que tengo razón. Parece que demasiado quiero defender como Pedro, quiero defender la palabra de Dios, que va a venir la gente y va a ir todo vacío, digo, porque no es el mensaje, porque esto no ha orado, parece a mí que no tiene unción, nada. Y que yo lo que tengo, vio que no tengo unción, estoy jugando, vio que en apariencia sin limpieza. Y después empecé a humillarme, por misericordia el Señor me hizo discernir. Y empecé a humillarme, y ahí me doy cuenta, para mí era toda la reprensión, era para mí. Y cómo Satanás nos engaña, espíritu de engaño, desechando pues todo engaño. Por eso, cuando te parece que el predicador te está, con maldad te está diciendo, es en malicia, engaño, tenemos que humillarnos mucho. Porque eso dice, mismo Pedro vamos a ver, dice,
fijando, estoy detallando cada palabrita para que pueda detallar, para que podamos humillarnos, conocer más. Y en Pedro estoy mal. Pedro 2 dice 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todo detracción. ¿Y cómo vamos a desechar si no pedimos perdón? Desechando pues toda malicia y todo engaño. Esa malicia que hay en nosotros, que parece del hombre. A Pablo le decía que era carnal, no era de Dios, buscaba pruebas, que si Cristo hablaba en él, pero no va a encontrar pruebas si no se humilla. Si se humilla solamente de esa incredulidad, de ese engaño, de esa malicia que no te toca, te está poniendo, Dios, que enojado. No te gusta nada, tienes que humillarte para que conozcas. Si Cristo habla en el predicador o si no, no va a conocer, no podés discernir si el predicador está hablando Cristo o está hablando en su carnalidad. Desechando pues toda malicia y engaño. Te está engañando Satanás. Pero yo me doy cuenta bien que con maldad me dice. ¿Cómo te va a dar cuenta? Yo no me daba cuenta que Javier vio que Cristo estaba en Javier hablando. Yo estaba jugando. No, este no ha orado. Este no es la predicación que tiene que dar. No me gustaba nada y me traía enojos. Y quería tomar un juego extraño y todo el púlpito. Creía que yo iba a dar mejor y así creía que yo iba a defender el ministerio de Cristo. Como Pedro, sin cruz, con enojo, con hipocresía, con malicia. Así no podés conocer si vos no te humillás de eso. Ese engaño que tenéis, esa malicia. Casi destruir el ministerio de mi hijo. Imagínate si yo hacía eso. Perdóname, Jesús. Y eso, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenés cuidado de tu pensamiento, de esa malicia, engaño, que cree que el predicador te está preparando, con maldad te está haciendo. Cuando aparece a ti repeticiones que ya sabes todo y ya no querés escuchar la palabra, no te gusta, tenés cuidado. Empieza a humillarte, esa malicia, hipocresía, ese engaño que tenés. Hipocresía quiere decir, eso es lo que me pasó a mí, hipócrita, porque yo parecía que quería defender la obra del Señor, el ministerio del Señor, pero no con la cruz. Si la cruz creía en la vieja creación es hipócrita, muy parecido como ángel de luz. Satanás parece como Pedro dice que nunca te acontezca esto. Le dice al Señor Jesús, no quiere que se muera en la cruz. Y si en la cruz, si Él tiene que venir a hacer eso para dar, Dios, que la salvación, ahí está el de poco de pecado. Y también Pedro dice, lo que vemos nosotros los discípulos en Hechos, lloraba todo cuando Pablo se iba a ir, vio que va a ser atado por los judíos, por los fariseos, lloraba todos los discípulos. ¿Y qué hace llorando? Le dice, yo estoy dispuesto a morir también por el Señor. Y nosotros sin la cruz queremos predicar. Y yo iba a hacer eso. Quería sacar de Javier, a Javier le estaba usando a lo que le estaba usando el Señor. Y para mí primeramente, yo quería sacar el púlpito. Me venía lleno de ira, estaba Dios que esa malicia, que no oró, ese engaño que me viene.
y va a destruir la obra del Señor. Tenemos que humillarnos mucho, por eso el Señor así nos llamó a nosotros a poner en práctica, pedir sin incredulidad que tener, no cree que Dios está hablando. ¿Cómo va a conocer la voz de Dios? Si vos no tomás la cruz, si no te humillás de esa incredulidad, de esa malicia, de ese engaño, ese otro, lo que pecado que no traiciona mucho. Justicia propia. Queremos nosotros, lo que sin pedir perdón, defender el ministerio. Querer predicar sin. Y esto, yo que toda esta cosa no pasa y así vamos teniendo experiencia. Esta es nuestra vieja creación. Ese es Satanás, así como dice en Corintios, que no ignoremos la maquinación del enemigo. En cualquier forma Satanás te quiere sacar la cruz de Cristo. No quiere que te humilles. Y cree que así, lo que apariencia de piedad tenemos, creemos que lo que queremos defender, que vamos a predicar mejor que otros. Creemos que nosotros tenemos la verdad. Sin la cruz nadie tiene la verdad. Hipocresía, engaño, malicia. Si querés sacar la cruz, en un momento te puede venir. Y la hipocresía. Por eso veo que en la palabra nosotros tenemos que siempre llevar, porque veo que en la visión a veces vemos, que pecado momentáneo, por ejemplo, al menos a lo que toma la cruz, que nosotros ya sabemos ahora cómo humillarnos. Es bueno que se cuente la revelación, pero no para jugar, porque cuando se humilla la persona, cuando se da cuenta, ya otra vez veo que eso ya se invalida todo otra vez ese pecado. Por eso por la palabra ustedes se tienen que ir llevando. Ahí va y viendo, que la revelación es momentánea. Cuando se humilla la persona, ya vio que el Señor le va libertando ya. Y esto del pecado no podemos ignorar. En mí hay hipocresía, como yo te digo. Yo que el otro día, no hace mucho esto me pasó. Pero ahora recién también puedo discernir bien lo que me pasó. Ahora recién puedo discernir bien lo que iba a hacer con mi hijo. Eso pecado a veces te pasa, pero todavía no discernir bien. Por eso, a medida que vamos humillando, se va aclarando nuestra mente. Esa oscuridad que estaba en nosotros, esa oscuridad de malicia, engaño, hipocresía, envidia. Mezquinamos nuestro pecado. Y entonces creemos que estamos bien y no queremos pedir perdón. Esa envidia. Mezquinar tu pecado. Querer tener razón. Que el otro estaba sin unción. El otro ha preparado para ti el mensaje, la reprensión, porque sabe. Ese es envidia. Quiere demasiado tener razón, quedar con tu pecado. Y esa es justicia propia. Todas las detracciones. Detracciones quiere decir querer querer tener razón, el del pecado quiere decir envidia, eso, hipocresía. Pero detracción es querer rebajar a la persona. Querer rebajar a la persona. Queremos rebajar su ministerio. Decimos que no sabe nada, no es ungido. Pero cuando te presenta la cruz, cuando te presenta tu pecado, ese es lo que está gobernando bien. Cuando te muestra, pero cuando sacas, no te reprende, es hipócrita, está sin la cruz predicando. Pero eso puede discernir lo que crece solamente porque lo que no tiene conocimiento, lo que no quiere
ser corregido, le gusta esa clase de mensaje. No puede discernir. A lo que te muestra el pecado va a decir lo que está mal, lo que no se humilla. Él va a decir que predica bien. Vio que lo que no muestra el pecado. No te dice que te humilles. No te dice tu pecado. Tiene temor. Te quiere agradar. No quiere que te enojes. Respeto satánica. Entonces esa clase, los carnales les gusta. ¿Cómo predica bien? Pero si le muestra su pecado, eso predica mal. Eso le agarra malicia. Que está preparando muy malo. Que está preparando para ti. Siempre hiere todo. ¿Quién va a quedar con él? Lo carnal no puede. Él lo cura la cruz de Cristo a lo que no quiere humillarse. Se enoja. Y entonces vemos acá. Dice acá. Desechando pues toda malicia, engaño. Hipocresía, engaño. Hipocresía ya entra muchas cosas. Ahí entra, vio que la incredulidad, la justicia propia, querer, vio que hay, vio respeto satánica, querer agradar al hombre, tener temor que se enoje esa persona con vos y no tener temor de Dios. Hipocresía, querer defender, vio que la obra del Señor sin humillar, con la vieja creación. Fingir. Simular, fingir. Y entonces todas esas cosas, tenemos que por eso el Señor nos llamó a nosotros para pelear contra todo ese espíritu. Si nosotros no peleamos, no practicamos la buena práctica de la cruz, nos confesamos, lo que Satanás puede jugar por nosotros, vio que puede engañar de tal manera como ángel de luz y parece que tiene razón y va a buscar pruebas. Si Cristo habla en el predicador y si no te humillas no va a encontrar pruebas. Para vos todo va a ser Dios carnal, le va a ver todo su pecado preparado por el instrumento, va a aparecer, te agarra esa malicia, engaño. No va a conocer que Cristo habla. La voz de Cristo se conoce por medio de pedir perdón, poner en práctica la buena profesión. Cuando vos declarás tu vieja creación, cuando Cristo en Juan dice 6, que cuando Él se escuchó la voz de Él, solamente cuando Él resucitó. Vamos a ver. Por eso, cuando resucita Cristo en ustedes, cuando pide perdón, cuando muere la vieja creación, cuando pide perdón muere y después resucita, ahí recién puede escuchar la voz, puede entender la voz de Cristo, como a mí me pasó cuando pedí perdón. Ahí recién sé que Cristo estaba hablando en Javier. Sí, todo era para mí. Pero primero no conocía, tenía como la voz de Él. Preparado por Él, el mensaje por Él. ¿Cómo voy a conocer la voz de Cristo? ¿Cómo voy a escuchar sin que yo me humille de esa malicia, de ese engaño que tenía? Es normal que se manifieste en nosotros, que tenemos la vieja creación. No tenemos que ignorar, porque ese es el trabajo de Satanás. Satanás quiere matar, hurtar y destruir la vida de Cristo en nosotros y viene con malicia, engaño en distintas formas, en hipocresía. Cree que está bien, está mirando, va a conocer sin pedir perdón, va a conocer que es Cristo o el hombre que no puede discernir porque está sin confesar tu pecado, tu vieja creación. Con la vieja creación no podés ver a Cristo. Por eso Cristo vino a destruir la vieja creación, la incredulidad. Primeramente justicia propia y todos los pecados, esa malicia, hipocresía, envidia, mezquindad de pecado, destruye todo en la cruz.
ahí murió y resucitó. ¿En cuánto? Dice en 5:25, dice 5:25, de cierto digo, viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Dice acá, de cierto digo, dice, verdad lo que dijo. Viene la hora cuando Cristo murió y resucitó, ahí los muertos pueden escuchar la voz del Hijo de Dios. Por eso es necesario pedir perdón, declarar tu incredulidad, tu malicia, tu engaño, para conocer la voz de Dios en el instrumento, porque ahora se escucha la voz de Dios cuando habla el instrumento, porque el Señor usa instrumentos para que te muestre tu pecado. Y ahí pedí perdón de la incredulidad, de esa malicia que no te gusta, que no te quebranta, parece repeticiones. No conoces que Cristo te está hablando, toma como palabra de instrumento. Perdóname, Jesús. No te entiendo, no te siento, no escucho tu voz. Estoy escuchando como voz de instrumento, porque hay incredulidad. Hay en mi malicia, justicia propia. Hay engaño, malicia. Perdóname. No puedo, Señor, no me gusta esta palabra. No entiendo tu voz, no escucho tu voz. Y poder escuchar, está escuchando, pero ya como si fuera, no te toca la palabra. Ahora es la hora, dice. La hora viene y la hora es. Cuando el Hijo de Dios se murió y resucitó desde ahí, si nosotros también tomamos esa cruz, si nosotros nos hacemos morir esa vieja creación, esa malicia, esa incredulidad, primeramente por la incredulidad, nos está escuchando, y después esa malicia es por la incredulidad, engaño es por la incredulidad, justicia propia, querer ver, querer entender que en el instrumento habla Cristo. ¿Y cómo va a entender? Es locura para ti esa predicación, es locura para ti la cruz de Cristo. Y cuando te reprende, te enojas todavía. Orgullo te viene, ni entender que Dios te está, Dios que mostrando para que te está ofreciendo perdón, ni entender, más te trae enojo y malicia y engaño. Por eso es necesario tomar la buena práctica que el Señor te llamó en la cruz, para tomar la cruz, porque vos sos el culpable desde Adán. Nosotros tenemos la vieja creación, primeramente la incredulidad, la justicia propia. Tenemos nosotros engaño, tenemos malicia, toda esta cosa, enojo irá por la corrección, aburrimiento en la palabra, no te toca la palabra de sí, Señor, no me toca, me aburre esa palabra, descanso, porque la vieja creación se está manifestando, Satanás, para que no tome la palabra, para que no ore, te cansa en la palabra, ya no podés más, te cansa y deja nomás. Ya mucho horas ya cumplí y no empezamos a humillar de ese cansancio, te agarra sueño, pero ese cansancio y no pedí perdón y deja nomás la oración. Ya estoy cansado, ya cumpliste como el fariseo, te justificas sin pelear contra ese espíritu que sacó la oración y cree que está bien, que ya cumpliste con el Señor. Te viene sueño, pero ese cansancio y ya no puedes. Y deja nomás, no te humillas. Te cortó la oración. Si crees que eso no es pecado,
no te justifica justicia propia. Cree que vio que sin pelear, sin confesar ese cansancio, pereza, te cortaste y te fuiste. O te viene en tu mente para hacer tu cosa, afán, turbaciones como Marta. Y no pedís perdón y te vas y te levantás y haces. Y te cortó la oración, pero no peleaste con eso. Y te justificás todavía, que ya oraste mucho hoy. Con juego extraño. Y esa cosa es bueno, yo que ir descubriendo. Por eso es necesario escuchar mucho la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Estos pecados usted va a ir descubriendo y va a ir teniendo la fe cuando va humillando de esta cosa, va declarando estos pecados, va a ir descubriendo por el oír de la palabra, va a tener fe que sí hay en ti y es inevitable estos pecados que se manifieste para que sepa que hay, para descubrir a Satanás como es traicionero. En mucho potencia se tiene que manifestar, pero nuestro llamamiento en la pelea no vamos a perder. Buena práctica si pone, yo declarar estos pecados, va a ganar, va a tener victoria sobre Satanás, porque estos pecados va a traer mucho sufrimiento a ustedes si no se humillan. Entonces, esto a veces leemos, despojando pues de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, detracción. Pero este no es para mí. Este no es para mí, ahí ya te justifica. Es para fulano ese. Y ahí ya te justifica. Para vos es para todo. Yo tengo vieja creación. Esta es mi naturaleza. Es tu naturaleza. Para todo es. Uno una medida, otro otra medida, pero para todo es la palabra de Dios. No es para fulana. Y te justifica vos que está bien. Es para fulana. Y vamos a ir en Jeremías 5. Esa justicia propia sin pedir perdón, cree que está bien. Es justicia propia. Querer predicar sin que te humille y también sin mostrar el pecado a otro. Con ese, yo que temores de hombre, querer agradar al hombre, como dice Pablo, si agradaría al hombre no sería siervo de él. Y el hombre le agrada que le diga a Dios que hermano va a tener victoria, sin la cruz, sin mostrarle el pecado, que no le toque el pecado. Si el Señor somos hijos de Dios, vamos a tener victoria. Si te humillas, en la cruz está la victoria. Y eso es lo que le gusta a nosotros, porque Satanás nos quiere esconder la cruz de Cristo. Jeremías 5, 1 dice, acá veo que dice, recorre la calle de Jerusalén y mira ahora, he informado, buscar en su plaza a ver si hayáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busca verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Vemos a veces, eso siempre decimos, sí, yo sé que existe Dios, yo sé que Cristo murió y resucitó, yo sé, pero no pedí perdón por tu pecado. Jura, dice, falsamente. Y a veces así son, falsamente, sin pedir perdón, con la vieja creación. Yo que juramos y somos celosos también, como a mí también, ahí ya me entró también la celosía, porque Javier no estaba orando y no era la palabra que tenía que dar, y ya me pone nervioso, celosía, quiero defender,
falsamente ahí curaba, quería predicación. Y falsamente juraba también que vive Jehová, que Jehová estaba para hablar en mí, porque estaba la vieja creación y Dios no actúa ahí. Por eso es necesario escuchar la palabra. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está Dios que trabajando en la obra del Señor? ¿Cómo está Dios diariamente te está orando y humillando, declarando tu pecado? Podés orar, podés confesar tu pecado, o ni podés orar limpiarte. Y dice acá, recorrer la calle, le dice, de Jerusalén, le dice a Jeremías, y mira ahora, he informado, buscad sus plazas y ver si hallaréis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busca verdad, y yo perdonaré. Que lo que es justicia, haga justicia, si se humilla, aquello que quiere el perdón de Dios, aquello que nos está justificando, aquello que quiere sin pedir perdón, quiere lo que cree que está bien, ni no puede orar y cree que está bien, tranquilidad satánica le agarra. No puede estar pidiendo perdón, ni una hora oraste por día, ya le cansa la oración, ese cansancio de la oración, te agarra sueño, pereza, cansancio y no te humillas, no está buscando la justicia, sino pedir perdón. Acá dice a Jeremías, si hay algún hombre que busca justicia, que quiere el perdón de Dios, que quiere declarar su pecado, que quiere despojar, no puede orar ni nada, no puede hacer nada, su mente está lleno de faena, afán, turbaciones, está lejos, ni un Dios está en su pensamiento. Vamos a meditar por día. ¿Cuántas horas estamos orando, limpiando? ¿Cuántas horas estamos limpiando nuestra mente? ¿Cuántas horas podemos orar? O la fuerza de Satanás nos vence en afán, turbaciones, faena, todo, cualquier pensamiento, y no podemos ni orar. Reniego, ira, afán, turbaciones, las cosas terrenales. En primer lugar poner Dios que las cosas terrenales, y después, si podés orar, orar. Buscar la justicia. Nuestra vieja creación no busca la justicia, la limpieza, busca a su manera. Cree que está bien sin oración, sin limpieza, sin declarar su pecado. Lleno de sueño, pereza, cansancio estamos. Ni podemos orar, está lleno de fuerza de Satanás. Nuestra mente está lejos del Dios. Y dice acá, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. A veces sí. Yo sé que Dios existe, yo sé que Cristo murió en la cruz, yo sé que tenemos la vieja creación, sí, todos sabemos, pero no ponen en práctica la buena batalla de la fe. Así fuiste llamado. La buena práctica no va a perder si declaras tu pecado. No podés ni orar, no podés escuchar la palabra, no estás de acuerdo en muchas palabras, alguna palabra nada más tomás y otra palabra no tomás. Y el cordero se tiene que comer enteramente, sin tirar la cabeza, los pies ni entrañas. De Cristo enteramente la palabra se tiene que tomar. Hay pecado que mequináis de eso, no trabaja. Y dice, oh Jehová, dice, en el 5:3, no le dolió, dice, no, oh Jehová, no mira tus ojos a la verdad. No mira, no miramos, si no pedimos perdón, no miramos la verdad. Injusticia propia, engaño, malicia, no miramos la verdad es la cruz de Cristo. Pedí perdón que tenés vieja creación,
que en un momento te puede engañar Satanás. No pedís engaño de Satanás, está lleno de engaños. Dice, no mira tus ojos a la verdad. Así. Vamos a controlar cada uno. Si está mirando a la verdad, si te está limpiando, si querés Dios que, o querés justificar sin ni poder orar, ni poder escuchar la palabra y crees que está bien. La verdad es que vos te medites y pedís perdón. La cruz es la verdad. Ahí hay justicia. Ahí se manifestó Cristo. Ahí se va a destruir tu atadura. Ahí se va a destruir tu justicia propia. Incredulidad, malicia, engaño. Ese que no puede orar, no puede escuchar la palabra. No te gusta la palabra, no te interesa la palabra. Parece que ya sabes todo. No te toca la palabra y no pedís perdón. Y ahí no estamos buscando la verdad. Te dice, y no le dolió. Lo consumí y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Vemos, qué lindo esta palabra. Lo azoté y no le dolió. ¿Cuántas veces no azota el Señor? Viene todo mala cosa. Dice, lo consumiste y no quisieron recibir la corrección. Solamente ponemos, qué mala suerte, decimos. No queremos recibir, no queremos humillarnos. Qué mala suerte, ya nací para eso. ¿Para qué voy a servir el Evangelio? Si es igual, ya oré mucho y ya probé, voy a ir otra vez. No te dolió, no querés corrección. Endureciste tu rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. No quiere la corrección. Te corrige. Te viene sufrimiento y no querés corrección. El Padre que ama corrige a ver si se ve la necesidad del perdón de Dios. Y ahí declarar tu pecado. Pero no. Cuanto más viene corrección, cuanto más nos quejamos de Dios, razonamos, Dios no me hace nada, hacemos mentiroso al Señor. No queremos la justicia de Dios, no queremos la limpieza, el perdón de Dios. La verdad está en la cruz. Así fuiste llamado para poner esa buena práctica, para ir en pelea contra Satanás hasta eliminar todo tu pecado. No a media, totalmente, uno por uno. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios, de su Dios. Esto ciertamente dice, estos son pobres espiritualmente, no conocen a Cristo todavía. Muy poco tenés, porque por la misericordia del Señor tenés esa salvación, tenés la vida eterna, tenés una miniatura de fe, gozo, paz, alegría, pero no conocen el camino de fe, gozo, paz, alegría. No conocen, no quiere el juicio del Señor, no conoce la limpieza, no conoce que a dónde hay la limpieza. Por declarar nuestra vieja creación, ese continuamente se va a manifestar, no tenemos que ignorar. Cuando se manifiesta, solamente Señor, perdóname. No puedo orar, no puedo escuchar, me aburre, me canso, no me interesa, me enojo cuando me dice que ore, que me humille. Viene enojo, ira. No sabe el juicio del Señor. No conoce la limpieza. El Señor quiere eliminar juicio, quiere decir, te quiere eliminar, no conoce el despojo de pecado. No conoce el perdón de Dios.
No conoce la justicia, que el apego a su alegría. No conoce porque está lleno de tormento, lleno de rechazo a la palabra, justicia propia, engaño, malicia. De decir su pecado y se enoja. Lleva tiempo y tiempo. Iré a los grandes, dice, y le hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Esto está hablando de los dos pueblos. Acá está para que ustedes Dios que pueda confirmar en el 11, 5:11, porque resultamente dice, se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová, negaron a Jehová, dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. Y veremos espada y hambre. Vemos acá, habla el pueblo de Israel, la casa de Judá. Los 10 tribus de Israel ya se fueron, se rebelaron ya. Primero se fue al pobre, dice, a los 10 tribus de Israel también. Eso fue los pobres, porque ellos primero se fueron al cautiverio en el año 722, en Asiria. Y después dice, me iré a lo grande, que es Judá. En esos tiempos estaba bien todavía Judá. Y le hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. Porque el pueblo de Judá es tribu de Benjamín y de Judá son uno. El tribu del sur, porque se dividieron después de la muerte de Salomón, por la desobediencia de Salomón, se dividieron en 2 tribus, los 10 tribus. Los primeros cayeron en el pecado en el cautiverio de Asiria, en 722. Y después, dice, acá está esta revelación de Jeremías, a los 2 pueblos está hablando. Iré a los grandes y le hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. Judá en esos tiempos todavía era fiel al Señor, no cayó todavía. Y el juicio de su Dios, dice, y el juicio de su Dios, conoce el juicio, porque todavía reconocía y hacía todavía en esos tiempos, ellos hacían ayuno, ellos mataban animales y hacía todavía por su pecado, reconocía y hacía todavía, mataba todavía animales y esos sacrificios, reconociendo que en el sacrificio de Cristo solamente hay perdón de pecado. Ellos conocen todavía el juicio de Dios, la limpieza, que ahí va a eliminar su pecado Cristo, quiere decir el juicio de Dios. Es sabio que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, ahí elimina nuestro pecado, enjuicia, quema como fuego consumidor el pecado de nosotros. Y dice, pero si nosotros no queremos humillar, ¿cómo vamos a conocer el juicio de Dios? ¿Cómo vamos a conocer cómo va a eliminar Cristo tu maldad, tu malicia, tu justicia propia? No querés escuchar, no te puede enjuiciar, no te puede eliminar tu culpa, no conoces, sino pedir perdón, solamente en la cruz de Cristo, solamente pidiendo perdón, declarando tu vieja a lo grande. Ese es Judá, el tribu de Judá. El otro más pequeño decía el tribu, porque era pobre, dice, porque no conocía el juicio de Dios, no se humillaba nada. Dice, a lo grande y le hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron la coyunda. Vemos después el tribu de Judá, primero se ve que escuchaba la voz de Dios, conocía, pero ellos también rompieron el yugo. En 587 ahí también fueron en cautiverio ellos. Y vemos 23 años hablaron a Israel. Y ellos fueron que rompieron todo el libro escrito de Jeremías. Los hijos de Josías
no quiso escuchar la reprensión. Y entonces rompieron la incredulidad. Así también nosotros rompemos el libro. Así también nosotros rompemos el yugo, la unión. Dice, rompieron la coyunda. Porque el Señor ata con la fe, gozo, alegría a nosotros nuestra alma. Gobierna así. Y rompemos toda la vida de Cristo. Nuestra unión, el yugo, de que el yugo se pone a los bueyes y dos tiran juntos. Y nosotros ya no estiramos más con Cristo, sino estiramos con la vieja creación, cuando gobierna nuestra mente, cuando nos humillamos más. Y rompemos, cuando no pedimos más perdón, no declaramos más, no podemos ni orar, muy poco en nuestra oración. Ya no podemos ni humillarnos y no pedimos perdón, creemos que estamos bien. Y no estamos rompiendo nuestro yugo, nuestra unión con Cristo, nuestra coyunta, esa atadura de fe, gozo, alegría que nos está atando, nos está protegiendo. Ya estamos desatando todo de nosotros. Por eso, acá vemos los dos pueblos después cayeron. Ellos también después. Y por eso, entonces tenemos que, a veces estamos muy bien. El pueblo de Judá estaba en la verdad primero. Y dice la palabra de Dios, si estáis firmes, mira que no caiga. Mira que Dios, que en un momento Satanás te puede venir y engañar y te justificar, creer que está muy bien. Si estáis firmes, mira que no caiga. No confíes, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tened cuidado. Si te está limpiando, si engaño, Satanás no viene con engaño, con malicia a ti, con justicia propia. ¿Cómo está tu vida? Mira que no caiga de la fe. Mira que no caiga. Humillate mucho de la incredulidad, del engaño, de la malicia. Tened cuidado de tu enemigo, porque Satanás te persigue para postrarte en tierra, para poner en el pecado, para tener lo que gobernado en pecado, en malicia, en engaño, en justicia propia. Rechaza la palabra, no poder orar. Cuando no podés orar, ya hay, no podés pedir perdón, no podés declararte cansado, te fatiga, sentí esa fuerza. Estás rompiendo tu yugo, tu coyunta, la unión con Cristo, pedí perdón. Si estás Dios fuerte en la oración, mira que un momento no podés orar. Hay días que no podés orar. Está ahí, rompiendo tu yugo. Si vos no te humillás de eso, si no seguís pidiendo perdón, no puedo orar. No puedo, Señor, tengo esa fuerza. Estoy unido con Satanás. Señor, estoy rompiendo tu yugo, tu unión. No puedo orar. Estoy cansado, me agarra mucho sueño, cansancio, esa atadura, esa fuerza que siento por mí. Es Satanás que me está quitando la oración y la palabra. Señor, perdóname. Nada más. Y acá nosotros vemos que viene Cristo a lo grande, dice a Judas, porque ellos vio que seguía bien primero el camino del Señor. Pero después llegó un momento también, se descuidó y fue igualmente como lo otro. Y entonces, por eso dice, de los pobres es de los 10 tribus de Israel. De Benjamín, no, la tribu del norte. La tribu del norte, ahí. Ahora te voy a mostrar después, Dios, que todo eso es bueno para conocer todo. Yo te voy a mostrar por la Biblia misma. Por tanto, el león de la selva lo matará, lo destruirá. Babilonia es el león de la selva. Y en ese tiempo le entregó en la mano de Nabucodonosor. Y ahora no entrega. El león de la selva es Satanás. Te viene con más maldad, con más malicia, que te viene con más engaño, con más, Dios, que maldades, raso
razonamiento, justicia propia. Ese león de la selva que te quiere cautivar tu mente, te quiere engañar. Destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará su ciudad. Esos son todos por Babilonia está diciendo. Cualquiera que de ella saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado su deslealtad. Entonces vemos por el pecado como el Señor le entregó en Babilonia. Así también porque nosotros no queremos el perdón de Dios, no queremos pelear, no queremos obedecer el llamamiento de Cristo, que fue para pelear. No querés pelear, no querés declarar tu vieja creación. Entonces, ahí qué más el Señor puede hacer de nosotros. ¿Cómo te es de perdonar por esto? ¿Cómo te he de perdonar por esto? Si su hijo me dejaron y juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron en la casa de la ramera, se juntaron en compañía. Ya nuestro hijo después se va a buscar impío y después ya se inclina a otro dios, a Satanás mismo, porque se va a buscar para su pareja impío. Por nuestra causa, por nuestra incredulidad, nosotros primeramente desobedecemos y entregamos a nuestro hijo. Está la madre de ese hijo y después quiere que tus hijas y tus hijos te salga bien. Si vos le entregaste por tu incredulidad, porque no peleaste la buena batalla de la fe, no practicaste la buena batalla, que no vas a perder si confesas tu pecado. Incredulidad. Cuando no oras, no te interesa, no pedís perdón, estás lleno de faena, afán, turbaciones tu mente, está en otra cosa tu mente, está atado, te agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga, fuerza del enemigo y no declarar esa fuerza que no te deja orar ni abrir tu boca es Satanás. Pedí, Señor, perdóname, dentro de tu alma que sea, no tengo fuerza, me toma la fuerza de Satanás, Señor, no me deja estar en comunión contigo, perdóname, porque este no es tuyo, lo que estoy sintiendo, lo que no me deja orar es Satanás, no me deja pedir perdón. Poca cosa está arrebatado la presencia de Dios cuando no podés orar y cuando no podés escuchar la palabra. Cuando te enojas por la corrección, cuando no te gusta, cuando te cansas, te fatiga, pedir perdón, porque ese es Satanás, te está arrebatando la presencia de Dios. Ahí cortaste, quebraste tu yugo, dejaste yo que la comunión del Señor, ni poder orar, ni poder escuchar. Eso es lo que ustedes tienen que todos los días, yo que reconocer. Que no podés orar porque todos los días Satanás como un león rugiente busca para devorar la vida de Cristo en nosotros, busca devorar nuestra oración y la palabra, y ahí ya estamos fuera de la comunión, estamos rompiendo el yugo, estamos en la comunión, no estiramos con Dios, sino con Satanás. Y dice, y como caballo bien alimentado, cada cual relincha atrás de la mujer de su prójimo. Dice acá, como caballos bien alimentados, cada uno relincha tras de las mujeres de su prójimo. Las mujeres relinchan atrás del marido ajeno y los hombres tras de la mujer ajena. Así dice, hacen y creemos que es poca cosa. Por la incredulidad a la palabra, permitimos estos pecados. No había de castigar esto, dijo que va. No había que de castigar esto. ¿Cómo
no te va a castigar. Si relinchar te gusta la mujer ajena y el hombre ajeno, te gusta el adulterio, ¿y cómo no ha de castigar eso? Dijo Jehová, no soy yo, pero por nuestra incredulidad, nuestra malicia, creemos que es palabra del instrumento, porque sabe que tu vida es así, y no crees que Dios te está advirtiendo tu pecado. Dijo Jehová, dice, de una nación como esta, no se había de vengar mi alma. El Señor ciertamente no hace cosa mala. Retira su presencia. Retira la fe, gozo, pa' alegría. Ya no entendés. Cree que es palabra del instrumento lo que te está advirtiendo tu pecado. Que va relinchando. Trae mujeres ajenos. Trae hombres ajenos. Le querés, te enamorás y crees que está bien y crees que te persigue el instrumento. ¿No conoces que Dios te está hablando, como dice acá? Dice, no se ha de vengar mi alma. No había de castigar esto. Dijo Jehová, no soy yo. Y dice, echa su muro, dice, y destruís. Pero no de todo. Quita la almendra de su muro, porque no son de Jehová. Echa al muro la protección, dice a Jeremías. Echa la protección, no hay palabra. Ya la vida de Cristo no siente, no conoce la voz de Dios. Tiene como palabra de hombre, malicia, engaño, está en su corazón. Quita el muro, destruir, pero no de todo. Como dice, no te dejaré sin castigo, dice Jeremías también. Pero dice, no la destruirá de todo. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, va a dar otra oportunidad a cada uno. Y entonces, cuando se humilla, otra vez hay esperanza. Pero si no se humilla, ¿cuánto también de Israel que se endureció y murió en Babilonia? Así también, muchos no se humillan y muere también. Y dice, quita la almendra, el sustento de su muro. Quita la palabra, quita la oración y el perdón. Ya no cree más, se endurece más y más, no tiene temor, sigue con ese, como dice en Ezequiel, con su amante, el asirio, así, con marido ajeno, con mujer ajena, sigue con su adulterio y le va a quitar el muro, la protección, y le va a quitar el alimento, porque no son de Jehová. Ya no cree más, puede escuchar la palabra, pero al no humillarse, al no declarar, no creer que es Dios lo que está hablando, no cree, no tiene temor de Dios, sigue con su pecado, porque resultamente se rebelaron contra mí. Y la casa de Israel, la casa de Judá, dice Jehová. Y así por no creer la palabra, así nos rebelamos, seguimos con nuestro pecado, no declaramos, mezquinamos ese pecado y seguimos. Y vemos la misericordia del Señor tantos años, aún dice, no le destruiré de todo, porque vemos, Judá se fueron, vio que 70 años perfectamente le castigaron, y después le usó otra vez a Ciro, y le mató al nieto de Nabucodonosor, y ahí le usó otra vez como instrumento para alargar todo otra vez, para salir, para que se arrepienta Israel, para que le dé otra oportunidad. Y así también a nosotros, da tiempo y tiempo, para que haya arrepentimiento, pero te tiene que castigar por ese pecado, y tener que el castigo soportaré, porque pequé contra Jehová, hasta que salga a luz la justicia. Te tiene que castigar por ese pecado, y por eso a veces nosotros no queremos la corrección. Te castiga porque has andado con yugo desigual,
te ha enamorado, yo que con marido ajeno, con mujer ajena, y te pide el Señor cuenta. Ha roto el yugo, la comunión del Señor, y entonces el Señor va a castigar, pero no de todo, te está dando oportunidad para que te humilles. Te va a castigar mientras tanto. Es justo el juicio del Señor. Justo el juicio del Señor. No te dice, no castigaré, dice. Por esto, dice, no había de vengarme mi alma. El Señor tiene que hacer solamente. El Padre que ama corrige a su Hijo para tener temor. Ni un pecado quedará impune. Y la palabra de Dios lo dice así. Es por nuestra incredulidad no es tan así. O si no va a matar todo, el Señor es malo entonces. No, el Señor esperó 23 años. Mucho esperó. Y después todavía no le destruyó totalmente, le castigó. Y después le sacó otra vez y le dio oportunidad otra vez. Pero solamente aquello que muere es porque no se va a humillar. Y dice acá, Él nos es y no vendrá mal sobre nosotros. Vemos nosotros. Él no es Dios malo. Dios no es lo que está hablando a nosotros por nuestro pecado. Dice, ni veremos espada, ni hambre. No va a venir castigo a nosotros. Así nosotros desmentimos la palabra de Dios por nuestra incredulidad y seguimos, Dios, que por nuestra incredulidad, por nuestro pecado. Y ante los profetas serán como vientos, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Como viento parece, no hay palabras ya en los profetas. Le quitaron ya, como dice en Ezequiel, le enmudeció ya para ellos. Porque no creyeron. ¿Cuántos años? Venía profetizando, 23 años. Jeremías. Y después le sacó ya la profecía. Ya se fueron en cautiverio. Cuando ellos empezaron a atacarle a Babilonia, empezaron a venir a Jeremías a preguntar, ¿qué dice Jehová? Y Jeremías solamente le dice que va a venir mal sobre ellos, que va a ir en cautiverio y se va a cumplir las revelaciones que él le ha dicho. No le puede decir nada. Como ayer, por ejemplo, se enojó nuestro hermano a Andrés porque Karina le dijo, no va a venir más. Me voy a ir, pero voy a venir otra vez en la iglesia. No va a venir más, le dice. Y le dice la verdad. Puede venir. Y él me dice así. Mintió. Ya no cree mismo la palabra. Porque hay malicia. Hay malicia, hay engaño en él ya. Y es la verdad también. Si le dijiste, es verdad, que no va a poder venir más porque se fue. Va a volver cuando el Señor con misericordia traerá otra oportunidad. Pero tiene que corregir primero y después le va a traer. Le va a dar oportunidad, no le va a destruir de todo, le va a dar oportunidad para que venga otra vez a la humillación. Como dice la palabra. Esto no es para criticar, porque a cualquiera le puede pasar. Me puede pasar a mí, a ustedes, a cualquiera le puede pasar lo que pasó a Andrés. Le pasó a Israel, le pasó al primer tribu, y después pasó al segundo, y a nosotros también si nos descuidamos, si nos descuidamos de la cruz de Cristo, de pelear continuamente. Esta oración tiene que pelear continuamente por la oración. Y por todos los pecados hay, declarar tu pecado. Toda clase de pecado, de incredulidad, de malicia, justicia propia, adulterio de sexo, querer tener Dios que fuera de tu matrimonio, querer Dios tener yugo desigual en los jóvenes, hay sexo, tienes que pedir, no antes de llegar en hecho, porque sabemos que es nuestra naturaleza, sexo hay en todo, porque es nuestra naturaleza. No podés decir, en mí no hay, en todo hay. Tienes que pedir perdón nada más. Esa pasión es sexo.
angustia, tristeza, añoranza, que viene por el sexo. Y los casados, ya saben, y por marido ajeno, no puede tampoco una soltera, no puede mirar por marido ajeno. Una casada no puede mirar por marido ajeno. Un soltero no puede mirar por mujer ajena. Y la mujer ajena no puede mirar por marido ajeno. Se tiene que humillar. Esa es incredulidad. Es pecado. Ante los profetas serán como viento. Dice, porque dice, ante los profetas serán como viento. Porque no hay en ellos palabra. Ya no hay palabra, Dios, que para darle los profetas. Ya se va todo como viento, se desapareció los profetas. Entonces así se hacen a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mi palabra en tu boca, por fuego, y a ese pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, la palabra quiere, cuando te dice este pecado está en ti, tienes que humillar. Pero acá ya le sirve como fuego, dice, porque dos formas habla el fuego. Si te humillas te va a quemar todo tu pecado. Si no te humillas te va a servir para quemarte todo, para destruir ese pecado. Te va a destruir ese pecado a ti. Y a ese pueblo como leña y lo consumirá. Te va a destruir todo, te va a quemar todo ese pecado, te va a hacer sufrir, te va a consumir, va a ser como ese leña quemado. Va a quedar en nada. No va a servir para nada. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, que es Babilonia, o casa de Israel. Ahora está diciendo, o casa, dice a nosotros, de Dios. Dice que va gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignora y no entenderá lo que hablar. Vemos aquí, va a venir gente robusta, ahí Babilonia va a venir. Su alcaba como sepulcro abierto, todo valiente. Y comerán su miel y su pan, comerá a su hijo y a su hija, comerá su oveja, su vaca, comerá su viña y tus higueras. Te va a perjudicar todo mal. El pan que comía, natural y espiritual, no va a tener más. Dice, a tu hijo te va a destruir todo, comerá a tu oveja, a tus hijos, a tu vaca, comerá todo lo que vos tenés. Va a quedar miserable, pobre, y tus hijos y todo va a seguir así. Espada convertirá en nada tu ciudad fortificada en que confía. Espada en espada se va a destruir todo. No crea, 23 años le esperó a Israel. No crea que usted siga con el pecado. Por eso la oración continuamente, la declaración de pecado, que nos falte la oración, la palabra continuamente, pida perdón ese rechazo a la palabra, enojo, ira por la palabra, ese espíritu lo que va atacando principalmente, lo que va atacando ese pecado más fuerte, el adulterio, sexo, que queremos demasiado, Dios que gobierna nuestra vida. Todo eso tenemos que engaño, malicia, justicia propia, no poder orar. Ya la fuerza de Satanás te quiere sacar la humillación. No se descuide de la oración y de la palabra. Cuando no puede escuchar, perdóname, Señor. No me gusta esta palabra, no creo. Me gusta mi pecado, Señor. Perdóname. Y no se descuide. El que está firme, mira que no caiga. Judas estaba bien primero y se cayó también.
Y no, cuide la oración, la palabra, cuide la limpieza en la oración. Primeramente la oración, nuestra limpieza. Amén.